Amen. Ok, acabamos de leer esta escritura de Mateo capítulo 24, verso 1 al 3. We just read Matthew 24, verse 1 to 3. Y en esta mañana vamos a estudiar, hacer un estudio completo In this morning, we're going to do a complete study, del capítulo 24 y el capítulo 25. chapter 25 and chapter 25. Entonces, este es una porción 24. muy importante. This is a very important portion. En la palabra del Señor para nosotros, In the word of the Lord for us, porque es cuando Jesús comienza a enseñar sobre los últimos días. for it's when Jesus starts teaching about the last days. Nosotros creemos que estamos en los We últimos believe días. that we are in the last days. Ya pasaron 2000 años. 2000 years have Y, gone by, y sabemos que al final de los 2000 años and we knew at the end of the 2000 years, algo tiene que suceder. something has to happen. Desde que Adán cayó, Since Adam pasaron fell, 2000 años 2000 years went, y vino el diluvio and the flood y came destruyó toda la and tierra. destroyed all the earth. Luego, después del diluvio, Then after the flood, pasaron 2000 años 2000 years went by, y vino Cristo a la tierra and Christ came to the y earth, murió por nosotros. and He died for us. Y ahora estamos a 2000 años después de Cristo, And now we are 2000 years after en el Christ, año 2024. in the year 2024. Estamos tan cerca que cualquier cosa puede We suceder. are so close that anything can happen. Entonces es muy importante que estudiemos esta So porción. it's very important that we study this portion. Y hemos leído porciones de estos capítulos. And we have read portions of these chapters. Pero cuando usted lee todo el capítulo en orden, But when you read the whole chapter in order, usted va a ver las grandes cosas que el Señor ha puesto aquí. you're going to see the great things that the Lord has put placed here. Esta porción es importante porque es la última enseñanza de Cristo antes de la This crucifixión. portion is important because it's the last teaching of Christ before the crucifixion. Esto es en el capítulo 24 y This 25 de chapter Mateo. 24 and 25 of Matthew. El capítulo 26 es la última cena The chapter 26 is the Last Supper y la traición de Judas. and the betrayal of Judas. Y el capítulo 27 es la crucifixión. And chapter 27 is crucifixion. Y el capítulo 28 es la resurrección. And chapter 28 is the resurrection. Entonces esta es la última enseñanza de Cristo This is en the el libro de Mateo. last teaching of Christ in the book of Matthew. Mateo 24 y Matthew 25. 24 and 25. Entonces es algo tremendo. So it's something tremendous. La gente le llama el sermón profético. The people call it a prophetic sermon. Entonces quiere decir que Jesús predicó esto al final de su segundo jalón. So it means that Jesus preached this at the end of the second pull, O sea, or his second pull. ajá, y nosotros hemos estado estudiando por And we algún have tiempo been studying for a time que Jesús reveló en este capítulo 24 los 7 sellos. that Jesus revealed in this chapter 24 the seven seals. Estos 7 sellos son los 7 misterios del libro de These Apocalipsis, seven seals is the mysteries of the book of Revelation que nadie sabe lo que significa, that nobody knows what it means. solamente Jesucristo. Only Jesus Christ. Por eso él era el único que podía abrir estos misterios. That's why he was the only one who can open these Y mysteries. se nos ha sido enseñado And it por el has been profeta taught to us by the prophet que en el capítulo 24 that in chapter Jesús 24 reveló estas cosas. reveal these things. Reveal these things. Entonces es algo So asombroso, it's something amazing. pero los sellos fueron revelados The al seals final del segundo jalón. Were revealed at the end of the second pull. Espero que entendamos estas I hope cosas. we can understand these things. Entonces, vamos de nuevo, continuemos, para que usted vea, esto es Mateo 24. This is Matthew 24. Ya leímos del verso 1 al verso We read 3. from verse 1 to verse 3. Vamos a estudiar verso por verso esta We're mañana going to study verse by verse this morning para que usted vea el orden de la revelación. for you to see the order of revelation. ¿Necesita algo? Ok, va. Continuemos al siguiente verso. Let us continue to the next verse. Mire, este es el verso 3 que acabamos de leer. This is verse 3 that we just read. Más abajito, sorry, para que se sorry. lea ahí en este verso, In this verse, bueno, si podemos entender la escena que está sucediendo, if we can understand the scene that is happening, Jesús y sus discípulos fueron al templo en Jerusalén. Jesus and his disciples went to the temple in Jerusalem. El templo de Jerusalén era un edificio maravilloso The temple of Jerusalem was a marvelous building. y todos los judíos estaban admirados And siempre. all the Jews were amazed every Y time. dice la escritura que los judíos, los discípulos, le estaban mostrando
mostrando a Jesús los edificios del templo. And the scriptures say that the disciples were showing Jesus the building of the temple. Entonces Jesús les dijo unas palabras que los dejaron asustados. Jesus told them some words that scared them. Ustedes ven todo esto que está aquí. Do you see all this that is here? Todo va a ser destruido. All of it will be Ni destroyed. una piedra va a quedar encima de la Not otra. a stone will lay upon a stone. Todo va a ser All of destruido. it will be destroyed. Y para un judío el templo es lo más importante. And for a Jew, the temple is the most important thing. Entonces ellos guardaron silencio They get silence. y Jesús ya no dijo nada And más. Jesus didn't say nothing else. Entonces salieron del So templo, they got out from the temple. caminaron por la puerta oriental. They walked through the east. East East Gate, East Gate, ajá. y salieron de la ciudad. And they got out of the city. Al otro lado del muro está el monte de las On the olivas. other side of the wall, there's the Mount of Olives. Y ahí se sentó Jesús a descansar. And Jesus sat there to rest. Entonces sus discípulos se acercaron a So hablar his con él. disciples came to speak with him. Señor, Oh, te Lord. queremos hacer unas preguntas. We want to ask you some questions. Y dice si usted se fija, And if you pay attention, 3 preguntas le fueron they hechas. were made 3 questions. Mírenlo de nuevo. Look at it Y once again. sentándose él en el monte de las olivas, And as he sat upon the Mount of Olives, se llegaron a él sus discípulos aparte, the disciples came unto him privately, diciendo, saying, mire, 3 cosas. 3 things. Dinos, Tell us, ¿cuándo serán estas cosas? when shall these things be? ¿Qué señal habrá de tu venida And what shall be the sign of thy coming? y del fin del mundo? And at the end of the world. Esas son las 3 preguntas. Those are the 3 questions. La primera pregunta The es, first question is, ¿cuándo será destruido el templo? when shall the temple be destroyed? Eso es lo que le están preguntando. That's what they're asking. Pero ahora le preguntan cuál va a ser la señal de su venida. Now they're asking, what shall be the sign of thy coming? ¿Quién no quiere saber eso, Who verdad? doesn't want to know that? Yo creo que todos los creyentes quieren saber eso. I believe all the believers Es want to una know gran that. pregunta. It's a great question. Y luego, And ¿qué va a then- pasar cuándo es el fin del mundo? And when is the end of the world? Y todo el mundo quiere And saber eso everybody también. wants to know this A also. través de los años la gente habla del fin del mundo Throughout the ages, people has been speaking about the end of the world. y hay gente que ni siquiera cree en eso. And there's people that don't even believe on it. Pero los discípulos le preguntaron But the eso. disciples asked that. Entonces, mire, cuando Jesús oye las 3 When preguntas, Jesus listened to the 3 questions, él escogió el orden para responderlas. he picked the order to answer Y them. él comenzó en todo el capítulo And 24 he starts throughout chapter 24 a responder cada una de estas to preguntas. answer every single one of these questions. Ahora, Now, cuando hablamos del fin del mundo, when we speak about the end of the world, la gente se imagina que el planeta va a explotar un people día imagine that the planet will explode one y day que todo va a ser and that destruido. all will be destroyed. No, eso no es cierto. That's not true. La Biblia The dice Bible que says los mansos se heredarán la tierra. that the meek shall inherit the earth. Esta tierra volverá a ser un paraíso This otra earth vez. will be a paradise once El, again. el planeta Tierra no va a ser The destruido, planet Earth won't be destroyed, pero el fin del mundo but the end of the world es lo que la gente conoce como la gran is tribulación. what people know as the Great Tribulation. Han escuchado hablar de la Have gran you heard us tribulación, speaking ¿verdad? of the Great Tribulation, Entonces, right? esa gran So tribulación that Great que Tribulation está en el futuro that is in the future es lo que se llama el fin del mundo. is what is called the end of the world. Ahora, Now, la palabra mundo no significa el planeta. the word world doesn't mean the planet. Es la palabra griega cosmos, It's the Greek word cosmos, que significa el orden de todas las cosas. which means the order of all things. Entonces el fin del mundo So the es end of the world este is mundo lleno de pecados será destruido. this world filled with sin will be destroyed. Y el mundo será otra vez And creado, the world will be once again created llenado de la of presencia full, del Señor. filled with the presence of the Lord. Es un mundo nuevo. It's a new world. Sí, ¿verdad? Right. Y dijo Juan, vi John un said, cielo nuevo. And I saw a new sky, Una a new tierra heaven, nueva. and a new earth. No es otra, It's es not la another misma, one, it's the same. pero es igual que una persona. It's like a person. Cuando usted viene a Cristo, When you come to cuando Él le Christ, perdona sus when pecados, He forgives your sins, cuando usted nace de nuevo, when you are born again, usted sigue siendo la misma you persona, keep being the same pero person. se convierte en una nueva creación. But you are a new creation. Es la misma persona It's the same que ha person sido that transformada. has been transformed. Oh, espero que entendamos eso, es I hope you hermoso. understand that. That's beautiful. Entonces Jesús comienza a contestar las 3 So preguntas. Jesus starts answering the 3 questions. Entonces si usted tiene la Biblia en su So if you mano, have the Bible in your hands, usted puede ver que es el versículo que sigue. you can see that La primera pregunta que va Jesús a the contestar first question that Jesus is going to answer, es ¿cuándo será el fin del mundo? when will the end of the world be? O sea, ¿cuándo será
la gran When tribulación? will be the Great Tribulation? Esa es la primera That's the pregunta. first question. Entonces, lo que sigue es el verso 4. So what follows verse Ahora, 4? continuemos eso, ya lo dijimos. Ahí está. Mire, Is here. aquí es donde la cosa se pone grande. This is where the thing gets great. Porque para poder responder For him to be able to answer, ¿cuándo será el fin del when will mundo? be the end of the world, Que es la gran tribulación. which is the Great Tribulation. Ahora nosotros hemos estado estudiando los 7 sellos del Apocalipsis We have been studying the 7 seals of y Revelation. vimos que el sexto sello And we saw es that la the gran tribulación. sixth seal is the Great Tribulation. Entonces, para poder responder cuándo viene la gran So to tribulación, be able to answer when the Great Tribulation is coming, Jesús tuvo que explicar cada uno de los 7 sellos. God has to explain every single one of the 7 seals. Entonces, aquí es donde él comienza a abrir los 7 sellos. This is when he starts opening the 7 Mateo seals. 24:4. Matthew 24:4. El primer sello en The first Apocalipsis. seal in Revelation. Usted puede ir y leer todo el capítulo 6 de You Apocalipsis. can go and read the book of Revelation chapter 6. No tenemos tiempo para leerlo esta We don't mañana. have time to read it. Pero this morning. usted va a ver que el primer sello But you will see that the first es seal un jinete en un caballo. is a rider in a horse. Es un caballo blanco, It's a white horse. pero no es Cristo. But it's not Es Christ. el anticristo. It's the Y Antichrist. Jesús habló de And él. Jesus spoke. Mateo 24:4. Matthew 24:4. El primer sello. The first seal. Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Ahí está el For- primer... Ajá. Sorry. Ah, For sorry. many shall call in my name, saying, I am the Christ, and shall deceive Ahí many. está el primer sello. The first seal is Es there. el anticristo, Is the Antichrist. el que quiere engañar al The pueblo. one who has deceived the people. Y luego el verso 6 Verse 6. es el segundo sello. The second seal. En el segundo sello vimos un caballo rojo. In the second seal we saw a red horse. Es lo que la Biblia le llama el falso It's profeta. what the Bible calls the false prophet. Dice, y comenzó, ahora tenía poder para matar a los cristianos. And now he had the power to kill the Christians. Y vimos que a través de las edades hubieron muchos mártires And we saw that throughout the ages there were many que martyrs. fueron matados por este anticristo. That they were murdered by this Antichrist. Entonces dice el verso 6. Verse 6 says, Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es menester que todo acontezca, mas aún no es el fin. and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Entonces luego viene el tercer sello. The third seal comes, Y vimos un caballo negro. and we saw a black horse, Y dijo, y que había hambre en la tierra. and there was a hunger on the earth. Y Jesús también lo dijo. And Jesus said it as well. Verso 7. Verse 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres, terremotos por todos los lugares. And for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. Y todas estas cosas, principio de dolores. All these are the beginning of sorrow. Eso fue el tercer sello. That's the third seal. Ahora viene el cuarto sello. The fourth seal comes. Esto es el verso 20. 10, el verso 9. 9. Perdón. Verse 9, sorry. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Este es el cuarto sello, This is the fourth seal. el cuarto caballo, The fourth horse. y ahora el jinete tiene un nombre. And now the rider has a name. Se llama muerte. His name is death. ¿Sí? Entonces él viene para matar So he comes to con kill muerte física with physical y death muerte and a espiritual también. spiritual death also. Vamos al quinto sello. Let us go to the fifth Y en seal. el quinto sello del Apocalipsis, And in the fifth seal of Revelation, capítulo 6, chapter 6, usted va a ver que hay almas debajo del altar you en el will see cielo. that there's souls under the altar in heaven, Y fueron todos aquellos que murieron sin haber conocido a and Cristo. were all those who died without knowing Christ. Pero eran judíos But they were Jews que fueron matados después de que Jesús se fue hasta este día. that they were slaughtered after Jesus left until this Y day. Jesús habló de ellos And también. Jesus spoke about them also. Mateo 24:10. Matthew 24:10. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. And then shall be many offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. And many false prophets shall rise, and shall deceive many, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Mire el último verso, el verso 13. Look at verse 13.
¿Se acuerda cuál es la pregunta que Jesús está Do respondiendo? you remember the question that Jesus answered? Jesús está hablando del fin del mundo. Jesus is speaking about the end of the world. Entonces, Él nos está contando todo lo que va a He is suceder telling us all that is going to hasta happen llegar al fin del mundo. until we reach the end of the world. Entonces dice el verso 13, Verse 13 says, mas el que perseverare hasta el fin, But este he- será salvo. that shall endure unto the end, the saint shall be ¿De saved. cuál fin está Of hablando? which end is he speaking of? Del fin del mundo, The del end cual le of the world, preguntaron. of which they asked El que for. perseverare hasta eso, But that shall, whoever endure until that, entonces ese será salvo. that shall be saved. Ahora, el Now, verso 14 es asombroso. Verse 14 is Mire, amazing. vamos rápido porque We're esto going es fast largo. because this is very long. Dice, mire, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a los gentiles y entonces vendrá el fin. And this Ahí está. gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. That Señor, is, ¿cuándo va a venir el fin del mundo? Lord, when is the end of the world Esa es come? la pregunta. That's the question. Entonces Jesús les dice, So Jesus tell them, primero tienen que venir todos estos all acontecimientos these things have to happen first, y luego el evangelio será predicado a todo el mundo. and then the gospel will be preached to all the world. Y dijo algo And he maravilloso. said something marvelous. Mire, Listen. y será predicado el evangelio a todo el mundo por testimonio a todas las naciones o a todos los gentiles. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Fíjese, hermano, Look, en este momento Jesús está abriendo la puerta in this moment, Jesus is opening the door para que el evangelio sea predicado a todas las naciones. for the gospel to be preached to all nations. Hasta este día solo eran judíos, Until this day, they were only Jews. pero Jesús está abriendo la puerta But para Jesus que entren las He's naciones. opening the door for nations to come in. ¿Sabe que cuando Jesús murió y resucitó, You know, when Jesus died and resurrected, Él dijo, vayan por todo el mundo he said, go throughout the y world prediquen el evangelio a todas las and naciones? preach the gospel to all nations. Nosotros no somos judíos. We are not Jews. Hay dos clases de personas en la Biblia. There's two types of people in the Bible. Los judíos The Jews y los gentiles. and the Gentiles. Los gentiles son todos los países que no son judíos. The Gentiles are all the countries which are not Jews. El Salvador, El Perú, Salvador, Estados Unidos. Peru, the United States. Todos somos gentiles. We all Gentiles. Y nosotros no teníamos oportunidad de ser And salvos. we didn't have a chance to be saved. Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus told his disciples, por los caminos de los gentiles no vayan a by predicar. the path of the Gentiles, don't go preach. Vayan solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Go only to the lost sheep of the house of Israel. Pero después que Jesús murió But after Jesus y died resucitó, and he resurrected, les dijo, ahora he said, now vayan a todo el mundo go to all the y nations lleven el evangelio a todas las naciones. and bring the gospel to all the nations. Y Jesús en este verso And Jesus in this verse, está diciendo que el evangelio va a ser predicado a todas las he's naciones. saying that the gospel will be preached to all nations. Y cuando el tiempo de los gentiles termine, And when the time of the Gentiles end, entonces vendrá el fin. then the end will come. Eso es lo que él está diciendo That's allí. what he's saying. Es algo maravilloso, hermano. It's Mire something marvelous. el orden perfecto de las Look at the escrituras. perfect order of the scriptures. Entonces, después de que termine, el Señor está diciendo, So the Lord, el Jesus Señor saying está diciendo the Lord is saying que el tiempo de los judíos iba a terminar, that the time of the Jews was going to end. luego iba a comenzar el tiempo de los Then the time gentiles, of the Gentiles was going to y start. cuando termine el tiempo de los And when the time of gentiles, the Gentiles start, entonces ends, viene el fin del mundo. then the end of the world comes. Esa es la respuesta That's the a answer esa to pregunta. that question. Entonces ahora, Now. los que conocen las escrituras, Who are those who know the scriptures? ¿qué es lo que sigue en el plan de Dios? What follows in the plans of God? Después de que se abrió la puerta de los gentiles After en la the door Biblia. of the Gentiles were open in the Bible, Piense, think. Jesús le predicó a sus discípulos Jesus preached to his disciples y viene el libro de los Hechos. in the book of Acts. Y en el libro de los Hechos los judíos rechazaron el evangelio. And in the book of Acts, the Jews rejected the Y gospel. entonces el evangelio pasó a los gentiles. And then the gospel passed to the Gentiles. Usted que conoce la historia, You ¿cuál es know. la cosa que sigue? Who know the history? What's the thing that follows? Pues, lo que sigue What follows es la destrucción
del templo. is the destruction of the temple. Eso es lo que pasó That's what en happened. el año 70 después de Cristo. In the year 70 after Christ, El imperio romano vino the Roman Empire y came destruyó la ciudad y destruyó el templo. and destroyed the city and destroyed the temple. Y eso es exactamente de lo que Jesús nos va a hablar And ahora. that's exactly what Jesus is going to speak now. Porque esa es la siguiente pregunta. Because that's the next question. ¿Cuándo será destruido el templo, When Señor? will be the temple be destroyed? Ellos le preguntaron eso. They asked that question. Entonces aquí comienza la pregunta. So here starts the question. Verso 21, verso 15, ¿verdad? Verse 15. 15, continuamos. We continue. Esta es la siguiente pregunta. This is the second question. Dice, quiero ver, por lo tanto, cuando vieren la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta que estará en el lugar santo, el que lea entienda, When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, whosoever readeth, let him understand. ahora, ¿qué es esa abominación? What is that abomination? Mire, esta es la abominación de la cual está hablando Jesús. This is the abomination of which Jesus is speaking of. Cuando el templo fue destruido, When the temple was destroyed, ese lugar quedó vacío. that place stood empty. Años después, Years later, estos palestinos que están hoy these Palestinians that are there today, llegaron a ese lugar donde estaba el templo they reached this place where the temple y was at, construyeron su propio templo en ese mismo lugar and they built their own temple in the same place para adorar sus propios dioses. to worship their own gods. Usted sabe, aunque saben de los palestinos, ¿verdad? You know about the Estos Palestinians, que salen right? en las noticias. Those who are in the news, Ellos no adoran a Jehová, they don't worship Jehovah, ellos adoran un Dios they diferente. worship a different God. Ellos tienen a Alá. They have Allah. Entonces hicieron un templo So they para have adorar temple a Alá to en ese worship lugar. Allah in that place. Eso es llamado por Jesús That's what is called by Jesus la abominación the desoladora. abomination of desolation. Cuando ustedes vean eso, When you see that, esa destrucción llegó. that destruction has reached Toda them. la ciudad fue destruida. All the city was destroyed. Dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Then let them which be in Judea flee into the mountains. Y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo a su casa. Let him which is in the housetop not come down to take any out of his house. Y el que en el campo no venga a volver atrás a tomar sus vestidos. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. And woe to them that are with child, and to them that give suck in those days. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. ¿Por qué en invierno? Why in winter? Porque en invierno hay nieve por todas For partes. in winter there's snow everywhere. La familia sufriría mucho si tuvieran que huir en ese The tiempo. family will suffer a lot if they had to flee at that time. Entonces Jesús les está diciendo, Jesus is saying, cuando vean la ciudad destruida, when you see huyan, the váyanse. city destroyed, flee, go, Dijo, y pídanle a Dios que no sea en invierno. and ask God that let it not be in winter. Y pídanle a Dios que no sea en sábado. And ask God that let it not be in Sabbath. Porque el día sábado las puertas de la ciudad estaban cerradas. For in the Sabbath day, the doors of the gates of the Entonces, doors, the gates of the building were closed. the city. The gates of the city were closed, Entonces no iban a poder escapar. so they wouldn't be able to escape. Pero habrá entonces grande tribulación, la cual no fue desde el principio del mundo, o será hasta ahora, ni será. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to the time, to this time, no, nor even shall be. Ok, vamos a dejar esto hasta aquí. We're gonna leave this El here. hermano Branham nos dice Where Abraham told us que esta porción nos habla del momento en que Roma destruyó la ciudad. that this portion is speaking about when Rome destroyed the city. Pero hay algo todavía más profundo aquí But there's escondido, something deeper here hidden, porque es una escritura que tiene doble significado. because it's a scripture that has a double meaning. Pero vamos a estudiar eso en otra ocasión. We're gonna study that in another occasion. Continuemos leyendo. Let us keep Entonces reading. aquí viene la pregunta. So the question comes here. ¿Cuándo será destruida la ciudad, Señor? When will be the city destroyed? ¿Cuándo será que no habrá una piedra sobre otra? When it will be that there won't be a stone lay upon a stone? Él les dio una señal. He gave them a sign. Cuando vean a Israel rodeado de ejércitos, When you see Israel surrounded by armies, escapen, escape, porque la hora de la destrucción ha for llegado. the time of destruction has come. Entonces esa es la señal That's the sign
de la destrucción del templo. of the destruction of the temple. Pero Jesús agregó algo But más. Jesus added something else. No solo el templo será Not destruido, only the temple will be la destroyed, ciudad también. the city also. Y allí todos los judíos serían llevados a todas las naciones presos. And all the Jews will be taken to the all nations Prisoner, ajá. Captive, ajá. Entonces ahora, y estarían fuera de su tierra por 2000 años. and they will be out of their land for 2,000 years. Y en todo ese tiempo, And in all that period, el evangelio estaría siendo predicado a los the gentiles. gospel will be preached to the Gentiles. Entonces, Then, si seguimos pensando qué es lo que sigue en la if we historia, we keep thinking what follows in history, ahora después de la entrada de los gentiles, after the entering of the Gentiles, ahora el evangelio sigue trabajando The entre gospel- los gentiles hasta el rapto. keeps working with the Gentiles all the way to rapture. Entonces va la última pregunta. So the last question follows. Ya nos contestó la primera pregunta. He answered the first question. ¿Cuándo será el fin del mundo? When will be the end of the world? Digo, cuando el evangelio haya sido predicado a los gentiles, When the gospel has been preached to the Gentiles, entonces vendrá el fin del then mundo. the end of the world will come. ¿Cuándo será la destrucción del templo? When will be the destruction of the temple? Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. When you see Jerusalem's sieged by armies. Y ahora la pregunta más And importante. now the most important question. ¿Qué señal habrá de tu venida? What will be the sign of your coming? Y desde aquí en adelante, And from here on, desde el verso 22 since verse 22 del capítulo 24 of chapter 24 hasta el capítulo 25, until verse 25, chapter Jesús 25, nos va a responder solo esa pregunta. Jesus is only going to answer only that question. Pero aquí hay un misterio grande. But there's a great mystery here. Escuchen esto. Listen to this. El misterio es, The mystery is, la pregunta es, the question is, ¿cuál será la señal de tu what will venida? be the sign of your coming? Pero Jesús les hubiera podido preguntar. But Jesus could have questioned them. Ajá. ¿Cuál de las dos venidas? Which of the two comings? ¿Sabe usted que Jesús viene 3 veces? Do you know that Jesus comes 3 times? Jesús viene 3 veces. Jesus comes 3 times. Hablamos de la primera venida We speak about the first coming y de la segunda and venida. the second coming. Pero Jesús viene 3 veces. But Jesus comes 3 times. Pay La attention. primera vez, The first time, Jesús vino para morir en la cruz. Jesus came to die on the cross. Esa Amen. fue su primera venida. That was his first coming. Él derramó su sangre He para shed his redimirnos. blood to redeem us. La segunda venida The second coming, viene por su iglesia. he comes for his church. Eso es lo que nosotros le llamamos el rapto, That's what we call the rapture. el arrebatamiento. The taking off. Pero en ese rapto, But in that rapture, Jesús no baja a la tierra, Jesus doesn't come to the earth, sino que toma su iglesia but he takes his y church se la lleva al cielo. and he takes it to heaven. ¿Están de acuerdo? Do you agree? Y la tercera vez que Jesús And viene, the third time that Jesus comes, Él viene a la tierra otra vez He- como la primera vez. he comes to the earth the first time, the third time as the first time. Un día los discípulos, cuando Jesús se fue, When Jesus left, y estaban, dice, mirando todos los discípulos que Jesús se iba en las nubes. all the disciples were looking at Jesus that he left in the clouds. Y desapareció entre And los he nubes. disappeared in the midst of the Y clouds. dijeron, ¿dónde está? Ya no lo And he veo. said, I don't see him no more. Entonces aparecieron junto a ellos 2 hombres en vestidos blancos. 2 men appeared before them with white garments. Y les dijeron, And they varones said, galileos, Galileans men, ¿qué están mirando al cielo? why are you looking up to the sky? To Este heaven? mismo Jesús, This same Jesus que fue arrebatado al cielo, that was taken up to heaven así vendrá. in the same manner De which la shall misma come, manera como lo han visto ir hacia el cielo. as you saw him being taken over to Esa es heaven. la tercera vez. That's the third time. Cuando el cielo se abre When the heavens gets open, y Jesús mismo baja a la and tierra Jesus otra himself vez comes to earth once again para sentarse en el trono to de sit in David the throne of David y reinar por 1000 años aquí en la and tierra to reign for 1,000 years here on earth y por toda la eternidad and también. throughout eternity also. Entonces, esa es la tercera vez. That's the third time. La primera vez The vino a first time morir. he came to die. La segunda vez viene a llevarse a su The novia. second time he comes to take his prayer away. Pero la tercera vez But the third time viene como rey a la tierra. he comes as a king to the earth. Ahora estamos de acuerdo, We ¿verdad? agree, right? No, es un misterio It's a mystery porque no todo el mundo lo sabe.
sabe. For no everybody knows it. Pero ahora usted lo sabe But now you también. know it also. Ahora que usted sabe eso, Now that you know this, ahora usted va a entender de qué va a hablar Jesús. what you will understand what Jesus is going to speak of. Porque si no, usted va a leer y no va a For entender. if not, you're going to read and you're not going to understand. Entonces, ¿cuál es la pregunta? What was the question? ¿Cuál es la señal de tu venida? What Señor? will be the sign of thy coming? Entonces Jesús comienza a explicar la venida de Jesús a los gentiles. So Jesus starts explaining the coming of to Jesus to the Gentiles. Y después que termina, And after he finished, comienza a hablar de la venida de Jesús a los judíos. he starts speaking about the coming of Jesus to the Jews. Tiene que venir dos veces. He has to come twice. Primero tiene que venir por la First, novia he gentil has to come for the Gentile y bride. después viene con su novia And then he comes with his que está en bride, el cielo con él which is in heaven para with hacer him, reinar acá en la tierra. to reign here on earth. Entonces de lo primero que nos va a hablar So the first thing he's going to speak es de la of segunda venida, is the second coming. la que nosotros estamos esperando. What we are waiting for. Escuche, Listen, Mateo 24, 22. Matthew 24, 22. Y si aquellos días... ok, todo eso es otra. Ahí está la siguiente pregunta. The second question is there. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva. And it said those days shall be shortened, there should no flesh be saved. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Yo me siento contento por eso, I feel hermano. happy for it. Porque realmente el mundo está poniéndose cada día peor. For in reality, the world is getting every day worse. Y si Dios no se apura, And if God doesn't hurry, esto va a ser imposible ser cristiano. this will hermano. be impossible to be a Christian. Usted sabe que ni siquiera hay trabajos para cristianos. Do you know that there's not even jobs for Christians? Usted ya no tiene ni tiempo de ir a la iglesia por el trabajo. You don't have time to go to church because of work. Todo es imposible para ser cristiano. en este Everything is tiempo. impossible to be Christian in Y these si days. esto continúa más And if años, this moves forward, el evangelio quizás va a desaparecer del mundo. the gospel will disappear from the world maybe. Mire qué poquita gente estamos en esta mañana. Look how a few people is here in this morning. Vaya usted a ver las discotecas Go see the nightclubs y mire si hay poca gente ahí. and look if there's a few people there. Oh, eso está lleno. That's full. El mal es más. The wickedness is more. El cristiano cada vez es menos. The Christianity is every time less. Entonces, gracias a Dios que el Señor ha prometido acortar estos días. So thanks to God, He has promised to children these days. Ahora, verso 23. Verse 23. Mire, Look, esto está hablando de la venida del Señor this is coming up. This a is nosotros los gentiles. about the coming of the Lord to us, the Gentiles. Entonces, si alguno os dijere, aquí está el Cristo o allí, no creáis. Then, if any man shall say unto you, Lo, here is the Christ, or there, believe it not. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall shew great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. He aquí, os lo he dicho antes. Behold, I had told you before. Mire, esta es una advertencia para nosotros. En This este is a tiempo. warning for us in this time. ¿Sabe que el diablo no odia a la iglesia? Do you know the devil doesn't hate the church? No, el diablo ama las iglesias. The devil loved the church. ¿Se acuerdan de aquella pequeña historia? Do you remember that little story? Claro, es un cuento, no It's a es devil. real. It's not a Pero real dice de thing. que el diablo estaba un día ya reunido en el infierno. The devil was God one time in hell, Dijo, tratando de encontrar la manera de destruir a los hijos de Dios. trying to find a way to destroy the children of God. Y llamó a los diablos más inteligentes que tenía. And he called the most smart devils that he had. Entonces les preguntó, And he asked, ¿cómo podemos engañar a estos hijos de How Dios? can we deceive these people? Y se levantó uno y dijo, yo And tengo one la said, idea. I have an idea. Con esto los vamos a engañar a todos. With this, we're going to deceive them all. Dijo, vamos a enviar un tornado en todos los países, una gran tormenta. We're going to say a great story in all the countries. Y entonces vamos a destruir todas las iglesias. So we're going to destroy all the churches. Y de esa manera los vamos a engañar. And in such a way, we're going to deceive them. Y el diablo le dijo, And the devil said, estás equivocado, You're hijo. wrong. Si la iglesia es el único lugar donde los engañamos. The church is the only place that we deceive them. Ese es el tiempo en el que estamos. That's the time we are in. Escuche lo que Jesús está Listen to diciendo. what Jesus is saying. Que en nuestro tiempo In aquí our time now, habrían falsos profetas, there shall be false prophets, falsos predicadores, false preachers, falsos ministros, false ministers, incluso hombres
diciendo que son ungidos de Dios, Even men saying that they're anointed of God. pero que serían falsos. But there shall be false. Estarían parados en los They will púlpitos. be in the pulpit Serían los standing. líderes de la They will be gente. the leader of the Pero people. no están llevando a la gente a Cristo, But they're not taking the people to Christ. sino que los están apartando de la They're palabra de getting them away Dios from the word of the Lord. y dicen que son hombres de Dios. And they say that there's men of God. Pero son instrumentos del diablo. But there are instruments of the Es devil. lo que Jesús está That's what diciendo. Jesus is saying. Y esto está terrible, And hermano. this is terrible. Entonces ve usted por qué cuando usted va a la Do iglesia, you see why when you go to church, usted tiene que escoger una iglesia donde están predicando la you palabra have de to pick a Dios. church where they're preaching the word of the Porque Lord. hay iglesias donde predican política. Because there's churches that they preach Hay iglesias donde cuentan chistes. They tell jokes. Hay iglesias donde hablan de todo menos de la They palabra de speak about Dios. everything except the word of the Lord. Como dice, si usted necesita dinero, If you need money, they say, ponga una iglesia. build a church. Es el mejor negocio que hay. It's the best business that there is. Porque ahora las iglesias solo son para hacerse For ricos. now, the churches are only to make the people rich. Y es lo que Jesús está And it's diciendo. what Jesus is saying. Que sería un tiempo peligroso. There should be a dangerous time. Y hay algunos que son tan buenos para engañar, And there's some people that are so good to deceive que serían tan parecidos that there should be so a la alike cosa correcta, to the right thing que engañarían, si es posible, a los that they escogidos. will deceive if it were possible to Es the lo very que elect. Jesús está diciendo. That's what Jesus is saying. Pero tenemos una buena noticia. But we have a good news. Es imposible que los escogidos sean It's engañados. impossible for the chosen, the elect, to be deceived. Va a ser si es posible. If it were possible, Pero Jesús no dijo que fuera but posible. Jesus didn't say that it was Es possible. imposible que los It's escogidos sean impossible for the engañados. elect to be deceived. Porque los escogidos tienen un padre que los está cuidando. For the elect has a father that is taking care of them. Amen. Entonces eso es lo que Jesús nos está So that's hablando. what Jesus is speaking of. La venida del Señor The acá coming entre of the Lord nosotros. here among us. Lo primero que vamos a ver son falsos maestros. The first thing that we're going to see is false teachers. Ahora mira el verso 26. Now, verse 26. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, no salgáis. Y he aquí en las cámaras, no creáis. Wherefore, if they shall say unto you, Esto es hermoso. behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chamber, believe it not. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Mire, aquí está la respuesta de Jesús. This is the answer of Jesus. ¿Cuál será la señal de la venida What will entre be los the gentiles? sign of the coming among the Gentiles? Dice, lo primero, The first, la venida del Hijo del Hombre the coming of the Son of Man va a ser will como be el relámpago as the lightning que sale del oriente that comes out of the east y llega hasta el and occidente. shining all the way to the west. Ahora mire, Now, look, ¿a dónde comenzó el evangelio? where did the gospel start? Comenzó en Jerusalén, It started in Jerusalem. allá en el oriente. Over there in the Y east. si usted toma un mapa And if you take a map, y comienza a ver cómo el evangelio caminó, how the gospel moved on, comenzó en el oriente it started in the east. y de ahí pasó a Asia, And then it went back to Asia. de ahí pasó a Roma, Then it passed to Rome. de ahí a Europa, Then to Europe. de ahí a España, Then to Spain. de ahí a Inglaterra, Then to England. y de Inglaterra saltó el mar And from England jumped y the llegó a sea. América. And it reached America. Exactamente lo que Jesús dijo. Exactly what Jesus El said. evangelio comenzó a viajar The de gospel started oriente traveling from a east to occidente. west. Y aquí estamos ahora, And we are here now en el occidente. in the west. ¿Y sabe qué es lo que sigue? And you know what follows? Después de América, After America, tiene que regresar de vuelta al oriente otra he vez. has to go back again to the east once again. Porque el tiempo de los gentiles For termina the time of the Gentiles ends, y el evangelio va a regresar a los and the judíos otra gospel vez. will go back to the Jews Y once los again. gentiles quedarán afuera. And the Gentiles will stay out. Todos los que no aceptaron a Cristo en ese All tiempo those who didn't accept Christ at ya that no time, tendrán they esperanza. won't have any hope. Porque así como la puerta del arca se cerró As for it, the door of the ark closed, y ya nadie down, más pudo entrar, and nobody else could enter. cuando el tiempo de los gentiles termine, When the time of the Gentiles ends, ningún gentil más será salvo. not a single Gentile will be Porque saved. la salvación regresará a los For judíos. salvation will go back to the Jews. Porque ellos están esperando For they también are al Mesías. waiting also for the Messiah. Pero ahorita lo tenemos aquí con But nosotros. here we have it with us. Esto es nuestra This is oportunidad our chance de recibir a to Cristo. receive Si Christ. usted no lo ha hecho, tiene If que you hacerlo. haven't
done it, you have to antes do que it la puerta se cierre. before the door gets shut. Eso es lo primero que Jesús nos está diciendo. That's the first thing that Jesus is saying. El evangelio tiene que venir del oriente al The occidente. gospel has to come from the east all the way to the Y west. cuando el evangelio esté en el And occidente, when the gospel is in the west, entonces viene la venida del Hijo de then Hombre. the coming of the Son of Man follows. Oh, entonces vendrá el rapto. So the rapture shall Y aquí come. estamos ahora, hermano. And we are here now. Al final, y sabe que estamos en And el, we are at the end. verdaderamente del oeste, hermano. And really, we are at the west. Mire esto. Look at this. Estamos en Colorado, hermano. We are in Colorado. Estamos en el oeste. We are in the west. Yeah. Esto es el oeste, literalmente. This is the west, literally. Ya después de esto solo queda el mar. After this is the sea Y nos only. vamos a casa, And we Señor. leave home. El Señor viene pronto. The Lord is coming. Ya soon. no hay tiempo. There's no more time. Verso 28. Verse 28. Aquí hay una profecía hermosa, There's a hermano. beautiful prophecy, my Está brother. hablando de los gentiles. He's speaking about the Gentiles. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las For águilas. wheresoever the carcass is there will the eagles be gathered together. Pero yo no entiendo estas escrituras, But hermano. I understand this scripture, my Es brother. cierto. It's true. Porque la venida del Señor a los gentiles For the coming of es the Lord un to the misterio. Gentiles is a mystery. Es misterioso. It's mysterious. Solo los escogidos lo sabrán. Only the elect will know it. La Biblia dice The Bible said que la gente dirá, that people should say, todo está bien. all is fine, Paz, it's all well. seguridad. Peace, Y safety, de pronto vendrá sobre ellos la destrucción. and all of a sudden will come upon them the Y destruction. van a decir, And they will say, ¿y que el Señor no iba a venir? wouldn't the Lord will come first? Entonces verán, ya vino y no se dieron And cuenta. he shall say, he came already and you didn't realize Porque it. Jesús dijo que sería como un ladrón en la For noche. Jesus said I will be like a thief at night. Es un secreto. It's a secret. Pero hay una profecía. But there's a prophecy. Habrá un mensaje There will be a que message traerá la verdad de la palabra that de shall Dios bring forth the truth of the word of the Lord. justamente antes del rapto. Right before the rapture. Y donde quiera que esté And ese mensaje, Wheresoever that message is at, allí se juntarán las that's águilas. where the eagles will gather. Los hijos de Dios se juntarán allí The children of God shall gather there. porque ellos se alimentan de la palabra For they fresca. feed on the fresh water. Entonces, ahí está la respuesta That's the answer. para los judíos, los For gentiles. the Gentiles. Ahora, Now Jesús nos va a responder la pregunta. Jesus is going to answer the question. La venida del Señor The coming of the Lord a los judíos. to the Jews. Y esto es And this is después que la novia se haya ido de la after tierra. the bride had left the earth. Cuando el rapto sucede When the rapture happens y la puerta de los and gentiles se the cierra, door of the Gentiles is shut, comienza el evangelio otra vez a trabajar con los judíos. then the gospel starts once again to work with the Jews. Aquí está. Here it is. ¿Se acuerda que Jesús dijo allá en los versos anteriores? You remember that Jesus said in the verse before, El que perseverare hasta el fin será salvo. Whosoever. whosoever persevered to the end shall be saved. Entonces ahora continúa hablándonos de lo mismo. Now he keeps speaking about the same. Mateo 24:9. Matthew 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Immediately after the tribulation of those days, ¿Sabe de qué está hablando? you know what is he speaking? Estaba hablando de los sellos, ¿se acuerda? He is speaking about the seals. Aquí está Remember, ya terminamos el quinto. we finished the fifth. Aquí está el sexto sello. The sixth seal is here. Exactamente lo que dice en Apocalipsis es lo que Jesús nos va a What decir it says aquí. in Revelation exactly is what Jesus is going to say here. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Immediately after the tribulation of those days shall the sun darken, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of heaven shall be shaken. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall the cry, all the cries of the earth mourn, Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Esto sí fue claro. This was clear. ¿Cuál fue la pregunta? What was the question? ¿Cuál es la señal de tu What venida, will be the Señor? sign of your thy coming? Aquí está la señal de la Here is venida. the sign of the coming. Cuando ustedes vean un día, When you will see a day, cuando el sol, cuando salga en la mañana, when the sea sun negro, comes out in the morning, will be black.
Y dark. durante todo el día el And sol permanecerá negro. During the whole day, the sun will be black. Y cuando venga la noche, And when the night comes, la luna será roja como the, sangre. the moon will be blood as the moon will be red as blood. Va a ser un día terrible. It will be a terrible day. Esa es la señal That's the sign de que Jesús ya está sentado en el trono. that Jesus is already set on the throne Allá en Jerusalén. over there in Jerusalem. Entonces verán al Hijo del Hombre Then they shall see the Son of Man con gran poder y with gloria. great power and glory. Esa es la señal de su venida. That's the sign of His coming. O eso es después de que la novia ya está en el cielo. This is after the bride is already in heaven. Entonces sabemos que el sexto sello So we know the sixth seal. va a traer plagas y toda clase de cambios a la We tierra. bring for all plagues and all kind of changes to earth. That's right. Ahí está el sexto sello. The sixth seal is there. Ahí está la señal de la venida del This is the Señor. sign of the coming of the Lord. Al fin de la gran tribulación. At the end of the great En tribulation. el fin del mundo. In the end of the world. ¿Están conmigo You're todavía? still with me? Amen. Es mucho, ¿verdad? It's a lot, right? Oye, pero perdónenme, mis hermanos. Forgive me, my Pero brothers. nosotros en este lugar hemos estado estudiando esto por mucho tiempo. We have been studying this for a long while. Entonces, por eso es que estamos solo leyendo las escrituras. That's why we're reading just the scriptures. Pero cada una de estas cosas But pues, every single one of tienen these una explicación maravillosa. has a marvelous explanation. Pero ahora Jesús, But now Jesus, ¿se acuerda? Estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis we are in chapter 6 of Revelation, estudiando los 7 sellos. studying the seven seals. Pero el capítulo 6 de But the Apocalipsis chapter 6 of Revelation termina con el sexto sello. ends with the sixth seal. En el capítulo 7 In the seventh seal, nosotros estamos esperando we are waiting. que se abra el séptimo sello. We are waiting for the seventh seal to be open. Pero el séptimo sello no se abre allí, But the seventh seal is not open there. sino que hasta el capítulo 8. Not all the way until chapter 8. Entonces, entre el sexto sello y el séptimo So sello, in between the sixth seal and the seventh seal, o sea, el sexto sello es la gran the tribulación, sixth seal is the great tribulation. el séptimo sello es la venida The del Señor. seventh seal is the coming of the Lord. Entre el sexto y el séptimo sello Between the sixth and the seventh seal, está el capítulo 7 de Apocalipsis. chapter 7 of Revelation is there. Es el llamamiento de los Is 144,000 the calling of the judíos 144,000 Jews. y la entrada de la iglesia que será salva. And the entry of the church that will be saved. Aquellos que no se fueron en el rapto. Those who didn't go in the rapture. Y así como está en Apocalipsis, And as is in Revelation, está escrito exactamente igual acá en Mateo it's 24. written exactly the same here in Matthew 24. Vemos en orden. We see in order. Ya llegamos al sexto sello. We reach the seventh seal. Sexto sello. Sixth seal. Y ahora vea el llamamiento de los And judíos. now see the calling of the Jews. Exactamente igual que en Apocalipsis. Exactly the same as in Revelation. Mateo 24:31. Matthew 24:31. Y enviará a sus ángeles con grapos de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de los cuatro cabos del cielo hasta el otro. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of the heaven to the other. Esos no son gentiles, Those are not Gentiles. porque el rapto ya pasó. For the rapture already happened. Ahora nos está hablando de los Now judíos. he's speaking about the Jews. Todos los judíos que están esparcidos All por the todo el Jews that mundo. are spread around the world. Esos escogidos Those elect, serán reunidos they will be gathered por el sonido de la by trompeta the sound of the trumpet de los cuatro vientos del cielo. from the four winds of heaven. Entonces, ahí, mira el siguiente verso, Look at the claramente. next verse clearly. De la higuera aprended la parábola. Now learn a parable of the fig tree. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está When cerca. his branches get tender and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. So likewise ye, when ye shall see all these things, know that is near. ¿Qué es lo que even está at the cercano? door. ¿Qué es What lo is que it- está cercano? What is it near? La venida del Señor. The coming of the Lord. Yes. ¿Cuál es la señal? What's the sign? Él dijo que hay una higuera. He said there's a fig Si tree. nosotros vamos al libro de Oseas, If we go to the book of ahí Osher, está escrito que el árbol de higuera es el pueblo de Israel. it's written there that the fig tree is Israel. Is the people of ¿Se Israel. acuerda de lo que acabamos de decir? You know what we just said? Israel fue destruido.
Israel was destroyed. El templo también. The temple also. Y todos los que sobrevivieron And all that survived fueron llevados presos por todo el mundo. were taking prisoners to all the world. Y 2000 años han pasado. And 2,000 years have gone by. Y ellos han estado fuera de su tierra. And they have been out of their land. Pero Jesús nos está diciendo, But Jesus is saying, cuando ustedes vean a la higuera brotar otra vez, when you see the fig tree sprout once again, cuando vean al pueblo de Israel when you see the people of Israel regresar a su to tierra, go back to their land, está cerca la venida del Señor. is at hand the coming of the Lord. Ahora yo quiero darle una noticia, hermano. And I want to give you a news, my brother. En 1948, In 1948, aquí en este mismo siglo, in this same age, el mundo vio un milagro. the people saw a miracle. El mundo The world, entero the vio whole un world milagro. saw a miracle. Nunca ha sucedido Never has happened que before. una nación que ha desaparecido That a nation that had disappeared vuelva a nacer. be born again. Y después de la Segunda Guerra Mundial, And after the Second World War, los judíos fueron llevados de regreso the a su Jews tierra. were taken once again to their land. Y en 1948, And in 1948, la nación de Israel nació otra the vez. nation of Israel was born again. La higuera reverdeció. The fig tree come back sprouting again. Ay, mire estas palabras. And look at these words. Verso 34. Verse 34. De cierto os digo, Verily I say unto you, que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. this generation shall not pass till all these things be fulfilled. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass ¿Qué está away. diciendo Jesús? What is Jesus saying? La generación que The- vea a Israel regresar a su tierra, The generation which see Israel coming back to their land, esa generación no pasará that generation won't pass cuando el Señor ya haya venido. when the Lord has already come. ¿Ven qué tiempo estamos? Do you see what time we are at? ¿Cuánto tiempo falta? How much time we have left? Ahí está Israel en su tierra ya. Israel is there in their land now. Su propia moneda, su Their own propio coin, ejército, their own army, su propia bandera. their own banner. Oh, vamos a flag. estudiar esto el próximo culto. We're going to study this the next service. Esa gran profecía de la bandera que sería levantada. That great prophecy about the flag that will be raised up. Dios, el profeta Isaías dijo, The prophet Isaiah said, díganle a las naciones del mundo, tell the nations of the world, cuando vean la bandera izada levantada en las montañas, when you see the flag in the mountains raised, que todo el mundo vea y ponga atención. all the world look and pay attention. Y esa es una profecía que ya se cumplió. And that's a prophecy that is already fulfilled. Un momento tremendo. A tremendous moment. En 1947, In 1947, un grupo de soldados israelitas, a group of soldiers, Israelites, antes que el pueblo de Israel naciera otra vez, before the people of Israel were born again, un grupo de soldados israelíes subieron a las montañas de Tel Aviv a group of Israel soldiers went to the mountain of Tel y Aviv, sentaron la bandera con la estrella de David. and they placed the flag with the Star of David. Y Isaías lo había dicho 1000 años And atrás. Isaiah had said him 1,000 years ago. Después de ese día After that que day, la bandera fue colocada en that esa the montaña, flag was placed in that mountain, todas las profecías se han cumplido una tras otra. all the prophecies have been fulfilled once after the Estamos other one. a las puertas de la venida del We are at Señor. the doors of the coming of the Lord. La novia tiene que irse de esta The bride tierra has to leave this earth para que Jesús regrese a los for judíos. Jesus to come back to the Jews. Y si la venida del Señor está por suceder, And if the coming of the Lord is about to happen, ¿cuánto tiempo falta para el rapto? how long we have for rapture? El rapto es antes, The rapture is before. porque la iglesia gentil se va For primero the Gentile bride leads first. y después Jesús And viene a los then judíos. Jesus comes to the Jews. Y si la venida del Señor ya va a And suceder, if the coming of the Lord is will happen ¿cuándo already, va a suceder el rapto? when will the rapture happen? Tiene que ser antes. It has to be before. Es algo tremendo, It's hermano. something tremendous. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Y aquí está el próximo tema después de este, And the next subject after this is here. cuando entremos a hablar del séptimo sello. When we enter to speak about the seventh seal, Eso es lo que no hemos estudiado that's what we todavía. haven't studied yet. Eso es lo próximo. That's the next. ¿Qué es el séptimo sello? What is the seventh seal? La venida del Señor. The coming of the Lord. Y mire, Jesús habló del séptimo sello. And look, Jesus spoke about the seventh Es seal. el siguiente verso. Is the next verse. Mateo 24:37. Matthew 24:36. Empero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo,
sino mi Padre solo. But of the day and the hour knoweth no man, not the angels of heaven, but my Father only. Vea usted, hermano, es Look, lo brother. que el profeta nos va a enseñar. What's the prophet is going to teach us? Jesús Jesus, guardó silencio. He kept silence. No dijo nada sobre el séptimo He sello. didn't say nothing about the seventh seal. Nadie lo sabe, Nobody know it. ni los ángeles. Not even the angels. Solo el Padre lo sabe. Only the Father know it. Es un secreto. It's a secret. No les voy a decir nada I won't sobre tell eso. you nothing about this. Pero hay una cosa tremenda aquí. But there's a tremendous thing here. A partir de este verso, Since this verse on, todo lo que Jesús va a decir, everything that Jesus is going to hasta say, el capítulo 25, all the way to chapter 25, todo habla sobre el séptimo sello. everything speaks about the seventh seal. Pero en forma de parábolas. But in a parable way. Él no explicó lo que es, He explained what it is. pero nos dijo parábolas. He told us parables. Mire, aquí nos va a dar un consejo He is going to give us an advice here sobre la venida del Señor. about the coming of the Lord. Desde el verso 37 al Ver- verso From 44 verse 37 to verse 44, son cosas que tienen que ver con la venida del Señor. there's things that had to be with the coming of the Lord. Pero usted me pregunta, But you ask me, ¿de cuál de las dos? of which of the two? ¿Del rapto o de la segunda Of de the la venida del rapture Señor? or the coming of the Lord? Aplica a las dos. Applies for both of them. Entonces puede leerlo un gentil o un judío. A Gentile can read it or a Jew. Mire, mas como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día en que entró Noé en el arca, For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day Noah entered in the ark. y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, And knew it not until the flood came and took them all away. así será la venida del Hijo del Hombre. So shall also be the coming of the Son No of se Man van a be. dar cuenta. They won't even realize it. 40. 40. Estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Then shall two be in the field, the one shall be taken and the other one left. Dos mujeres moliendo en un molinillo, la una será tomada, la otra será Two dejada. women shall be grinding in a mill. One shall be taken and one shall be left. The other shall be left. Perdóneme por decir esto. And forgive me to say Estarán this. dos en la iglesia, There will be two in the church, sentados en la misma banca. sitting in the same bench. Uno será tomado, otro One será will be dejado. taken and the other one will be left. Sí, dos estarán en la cama, Two dice. will be in the bed. ¿Quién de los dos se va a quedar? Who of the two will be left behind? No, pero es que mi esposo es cristiano. No, hermano. my husband is a Christian. Pero usted también tiene que ser But cristiana, you ¿no? also have to be a Christian. O sea, si el esposo se va, If eso the no quiere husband decir que la esposa también. That doesn't mean that the wife also. Si la esposa se va, If the wife leaves, si el papá se va, no if quiere the decir que se father van a ir goes, los hijos. it doesn't mean that the children will go. No, cada uno tiene que tomar su propia decisión. Every single has to take their own decision. Velad pues, porque aquí repite el séptimo sello. Here I repeat the seventh seal here. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir el Señor. Watch therefore, for you know Secreto. that what hour your Lord don't come. Ve It's a usted, secret. él sigue hablando sobre el séptimo He sello. keeps speaking about the seventh seal. Es un secreto, no It's a saben secret. ustedes You don't know cuándo viene el Señor. when the Lord is coming. Esto empero sabed que si el padre de familia supiese cuál vela el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. But know this, that if the good man of the house had knowing what watch the thief will come, he will have watched and will not have suffered his house to be broken up. Por lo tanto, también vosotros estáis apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Ahí está repitiendo una y otra vez el He is misterio. repeating once and again the mystery. Nadie sabe, Nobody knows. solo el Señor sabe Only cuándo. the Lord knows when. ¿Qué es lo que nos es bueno para nosotros? What is good for us? Estar preparados, To be porque prepared. no sabemos cuándo va a suceder. Because we don't know when will happen. Aquí vamos bueno, sí, vamos a leerlo. We're gonna read Hay it. que leerlo. We have to read it. Ya casi terminamos. We are almost about to finish. Mateo 24, 45 Matthew 24:45 al verso 51 to verse 51 es la explicación de nuestro Señor Jesucristo is the explanation of our Lord Jesus Christ de una profecía de Zacarías 13. of a prophecy of Zechariah 13.
Después, cuando el Señor venga, When the Lord cometh, dice Zacarías 3, Zechariah 13 says, lo primero que va a hacer the first thing that he will do es a dar el castigo a todos los falsos predicadores. is to give punishment to all the false preachers. Es lo primero, dijo Is Zacarías. the first thing Zechariah said. Todos los falsos profetas, All the false prophets, todos los falsos all pastores, the false pastors, los guías que llevaron a los ciegos, que guiaron a los ciegos, the blind that guided the blind, ellos serán castigados they will primero. be punished first. Y aquí Jesús habla de eso. And here Jesus speaks of it. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que le dé alimento a tiempo? Who then is the faithful and wise servant whom his Lord had made ruler over his household to give them meat in due season? Bienaventurado el siervo, el cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Blessed is that servant who his Lord when he cometh shall find so doing. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Verily I say unto you that he shall make him rule over all his goods En la venida del in Señor. the coming of the Lord. Y si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, But and if that evil servant shall say in his heart, my Lord delay his coming, y comenzare a herir a sus consiervos. and shall begin to Mire. smite his fellow servants. ¿Cuántos pastores pues, How maltratan many a sus pastors, iglesias, verdad? mistreat their churches. Porque se creen dioses For de they la gente. think they themselves gods in the midst of the people. Dice, y a comer y a beber y con los borrachos. And to eat and drink with the drunken. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe. Then the Lord of the servant shall come in a day when he look not for him, and in the hour that he is not aware of, Y le cortará por mitad. and he shall cut him asunder. Y pondrá su parte con los hipócritas y ahí será el lloro y el crujir de And dientes. upon his portion with the hypocrites, there shall be the weeping and gnashing of teeth. Hay castigo para ellos. There's a punishment for them. Aquí terminó el capítulo 24. Chapter 24 finish here. Terminó hablando sobre el séptimo He sello. finished speaking about the seventh seal. La venida del Señor que nadie The sabe, coming of the Lord that nobody knows. que es un secreto. That is a secret. Y el capítulo 25, In chapter 25, mire lo que sigue. look what it No vamos a follows. leerlo. We're not going to read it. Porque usted vaya y lea todo el capítulo Go 25. and read the whole 25 chapter in your house. Mire cómo comienza. 25:1. 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins. ¡Oh! Es la venida del Señor Oh, it's the coming of the Lord a los gentiles. to the Gentiles. Porque son los gentiles For the Gentiles are the los ones que tienen dos clases de who creyentes. has two kind of believers. Aquí hay vírgenes prudentes Are y wise vírgenes fatuas. Virgins and foolish virgins. Está hablando del rapto, hermano. He's speaking about rapture, my brother. Y a la medianoche fue Y- oído un And clamor. at midnight was a cry heard. Y he aquí el esposo viene. And the bridegroom cometh. Salgan a recibirle. Come ye out to receive Y him. sí, todas las vírgenes se levantaron And all the virgins rise up. y prepararon sus And they lámparas. prepared the lamps. Pero 5 tenían aceite But 5 had oil. y 5 no tenían. And 5 didn't have. Y cuando se fueron a comprar And when they aceite, went to buy vino oil, el esposo. the bridegroom Se cometh. llevó a las que estaban He preparadas took whoever was prepared. y se cerró la And puerta. the door got shut. Entonces vinieron ellas So they came. y comenzaron a llamar a la And puerta. they started knocking at the door. ¡Ábrenos, Señor! Open us, Lord. Y el Señor les dirá, no los conozco. And the Lord will say, I know you not. Serán dejadas atrás. And they will be left behind. Eran creyentes. They were believers. Estaban esperando al Señor, They were waiting pero for no the estaban preparados. Lord, but they were not prepared. No tenían el aceite del Espíritu They didn't Santo. have the oil of the Holy Ghost. Entonces los que tenían el aceite del Espíritu So Santo whoever had the oil of the Holy Ghost, se fueron en el rapto. they left in rapture. Los demás se quedaron a la The gran others tribulación. stayed to the great Esto es tribulation. maravilloso, hermano. This is marvelous. Ahí está el séptimo The sello. seventh seal is there. La venida del The Señor coming of the Lord para los gentiles. for the Gentiles. Y luego, And then, saltemos hasta el verso 13. let us jump to verse 13. Velad pues, Watch porque therefore, no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de for venir. ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Jesús está citando una y otra vez el séptimo sello. Jesus is quoting once Es un and again misterio. the seventh seal is a mystery. Nadie sabe el día y la hora. Nobody knows the day or the Solo hour. el Padre lo Only sabe. the Father knows. Estén Be preparados. prepared.
Mira el siguiente verso. Look at the next verse. Otra parábola. Another parable. Diferente por completo. Completely different. Pero el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. Esto es maravilloso. This is marvelous. Es la parábola de los talentos. It's the parable of the talents. A cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. And he gave to every single one according to their capability. A uno le dio 5 To talentos. one they gave him 5 talents. A otro le dio 2. To another one was A given otro le 2. dio 1. To another one was given Pero esto es lo 1. maravilloso, hermano. But this is the marvelous part. Estos son los judíos. These are the Jews. Porque no dice que aquellos son la novia. Those over there were the bride. Pero estos son los siervos. But these are the servants. Usted puede ir y You can leer go cuando and read. Jesús predicó la parábola de los labradores malvados. When Jesus preached the parable of the wicked They will, laborers. laborers, Ajá. Entonces ellos fueron los que mataron al hijo del rey. they killed the son of the king, the son of the king. Y Jesús estaba hablando de los judíos. And Jesus was speaking about the Jews. Y ahora vuelve a hablar de los And siervos. now he speaks once again about the Jesús servants. Dios le dio sus bienes a ellos. He gave his goods to them. Dios les dio la Torá. God gave them the Torah. Dios le dio los God mandamientos. gave them the Dios commandments. le dio las promesas. God gave them the Dios le promises. dio las profecías. God gave them the Los prophecies. oráculos de Dios The están en las oracles manos de of los God judíos. are in the hands of the Jews. Todas las bendiciones están en All the sus manos. blessings are in their hands. Pero no todos ellos han hecho la cosa correcta. But not all of them have done the right thing. Entonces cuando el Señor regresa, So when the Lord came back, porque dice que su Señor se fue por un tiempo largo, because he said that his Lord left for a long time, 2000 años. 2,000 years. Y cuando el Señor venga, When the Lord came, le va a comes, pedir cuentas. they will ask account A for ver them. qué hiciste con lo que te di. What did you do with what I gave you? Entonces uno de ellos va a venir. So one of them will Le say, va a decir, Señor, tú me diste 5. he said, you gave me 5. Yo trabajé con ellos y gané I otros worked 5. with them and gained another 5. Bien hecho, buen siervo fiel. Good job, good faithful servant. Señor, a mí me diste 2. You gave me 2. Trabajé con ellos y I gané worked with otros them 2. and I gained other 2. Bien hecho, buen siervo. Very good, good servant. Ve, no hijo, No son, siervo. servant. Y el último, And the last Señor, a mí solo me diste 1. you gave me 1 only. Pero Lord. como yo sé que tú eres un hombre muy terrible, But since I know you're a terrible man, entonces yo lo que hice fue que escondí el dinero. what I did ¿Sí? is I hid the money, Y aquí está. and here it is. No se perdió. Aquí It te lo didn't get entrego. lost. I give it to you back. Y le va a decir, siervo malo. And he will say, wicked servant. Si no sabía qué hacer, busca ayuda. If you didn't know what to do, look for help. Si tú no sabes qué hacer, pues busca quien te ayude. If you don't know what to do, look for someone to help you. ¿Y sabe qué va a decir? And you know what he will say? Quítenle el talento a ese hombre. Take away his talent Y déselo al que tiene más. and give it to the one who has more. Porque aquel que tiene, For whosoever has, se le va a dar más. he will be given more. Y aquel que no And tiene, whosoever doesn't have, hasta lo que tiene le va a ser even what quitado. he has will be taken Eso out. es terrible, hermano. That's terrible. Porque ellos pueden decir, Because they can nosotros say, somos judíos, we are Jews. somos circuncidados, We are somos circumcised. simiente de Abraham. We are seed of Abraham. Hasta lo que tiene le será quitado. Even what they have will be Y taken se out. perderán. And they will get lost. Es algo tremendo. It's something tremendous. La parábola es larga. The parable is very long. Y termina en el verso 30. It finished in the verse 30. Y al siervo inútil, And to the y al siervo inútil, in cast ye the unprofitable a servant echarle a las tinieblas de afuera. into Ahí the será outer el lloro y darkness. el crujir de dientes. There shall be the weeping and gnashing of teeth. A la gran To the tribulación. great tribulation. ¿Qué es lo que sigue después de What esto? is follows after this? Otra vez la venida del Señor. Another time the coming of the Lord. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, And when the Son of Man shall come in his glory, todos sus santos ángeles con él, and all his holy angels with him, entonces se sentará sobre el trono de Dios. then shall he sit upon the throne of his Ahí glory. está la venida del Señor. That's the coming of the Lord. Si usted quiere ver en qué termina toda If esta you want historia, to see how this story ends, del verso 32 hasta el final, from verse 32 to the end, ajá.
Y serán reunidas delante de él todas las gentes. And before him shall be gathered all the nations. Y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los And he cabritos. shall separate them one to another, as the shepherd divided his sheep from the goats. Esto es el juicio del gran trono blanco. This is the judgment of the white throne. De White Throne. Después de los 1000 años After the 2000 years del reino de Cristo en of la the tierra, reign of Christ on earth, todos los buenos y malos serán all the resucitados. wicked and the good will be Y resurrected. déjeme decirle una cosa, And let hermano. me tell you one thing. Ahí estaremos todos, We all going to be there. cada uno de nosotros. Every single one of Y us. usted no va a poder decir en ese And you día, won't be able to say at that day, yo no supe nada de eso. I didn't know nothing about Nunca lo oí. that. I never heard that. No le va a poder decir esa You excusa. won't be able to say that excuse. Estabas ahí, You were there. tú lo oíste. You heard that. Sabías que tenías que prepararte, You knew you had to get que ready. tenías que entregar tu vida a Cristo. You knew that you had to give your Tenías life que to Christ. arrepentirte de tus That you had pecados to repent of your y sins. no lo hiciste. And you did not. Cuando sean reunidas las ovejas y los When cabritos the sheep and the goat will be gathered, y serán juzgados por and they el will be rey, judged by the king, y todos y los justos and the righteous entrarán a la vida, will enter to the everlasting life, y los otros. and the wicked. Este es el fin. This is the Hasta end. el verso 46. Verse Último, 46, último. last verse. Esas son las últimas palabras. These are the last words. Y estos irán al tormento eterno, And this shall go away into everlasting punishment, y los justos a la vida eterna. righteous into life eternal. Después de eso, After this, Jesús les dice, Jesus said, quiero comer la Pascua con usted. I want to take the Passover once again with you. Mhm. Y es la Amen. última vez que la voy a comer con ustedes. The last time that I'm going to eat it with you. Yo quiero compartir con ustedes el pan y el vino, I want to share with you the wine and the bread. porque es la última vez que yo voy a probarlo aquí en la tierra, For it's the last time that I'm going to try here on earth. hasta que lo tome de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. I'll take you once again with thee in the kingdom of my Father. Es que después de la revelación de los sellos, After the revelation of the seals, ya no hay más tiempo. there's no more time. 2 días después, 2 days later, Jesús ya estaba en la cruz. Jesus was at the cross. 3 días después, 3 days later, había resucitado. he had resurrected. 40 días después, 40 days later, había sido raptado. he has been raptured. Esto va rápido, hermano. This is going fast, my No hay brethren. mucho tiempo. There's no more time. Después de la revelación de los After 7 the sellos, revelation of the 7 seals, cuando el séptimo sello se abra, when the 7th seal is todo va open, tan rápido, hermano. all is going so fast. ¿Ven qué tiempo estamos? What time are we? Ya no hay más tiempo. There's no more time. Tenemos que correr a We Cristo. have to run to Christ Estar seguros to know for sure que estamos en Cristo. that we are in Christ. Piensa en esto, hermano. Think of this, my brethren. Guarde esto en su Keep corazón. this in your heart. Es una gran porción. It's a great portion. Si usted solo entendió una sola cosa en If esta you mañana, understood one single thing this morning, tiene que estar preparado, you have to be prepared. porque la venida del Señor está a la The mano. coming of the Lord is at hand. Oremos al Señor. Let us pray. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por permitirnos tomar esta for porción. allowing us to take this portion. Ha sido largo y difícil, It has been long and hard. pero lo dijo el apóstol Pablo, But the Apostle Paul said, tenemos muchas cosas que enseñar, we have many things to teach, muchas cosas que estudiar, many things to study. pero sois débiles para But oír, you are weak to hear, porque somos solo seres humanos. for we are only human beings. Danos fuerzas, Give us strength. danos revelación. Give us revelation. Bendiga a mis hermanos, Bless my brethren. a mis hermanos que han escuchado estas My cosas por brethren primera who vez, are listen to these things for the first time. aquellos que escucharán esto después. Those who are going to listen this later on. Padre, tú nos has hablado claramente. You have spoken to us clearly. A través de tu mensaje nos has revelado estas Throughout cosas. your message, you have revealed these things Padre, to us. danos, Señor, entendimiento Give espiritual us a spiritual understanding, y Father, fe para creer. and faith to believe. En el nombre del Señor In the name of Jesucristo. the Lord Jesus Christ, Bendíganos en esta semana. bless us this week. Ayude a cada uno. Help every single Dale one. fuerzas en sus trabajos. Give them strength in their work. Pero sobre the todo, growth. And overall, danos salvación give us y salvation vida eterna. and everlasting life. Un toque en nuestro corazón And touch in our heart que solo tú puedes that dar. only you can give. Danos tu bendición. Give us your En blessing el nombre del Señor in the name of the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor le bendiga a cada uno. May the Lord bless you all. Cantémosle al Señor y Let us sing to the y Lord. nuestro hermano, y que el Señor le bendiga a cada uno. And may the Lord bless you all.